evaluar. Así que los que mañana tienen clase práctica, la que esta semana están evaluando. La semana que viene hay que trabajar en crear un trabajo de investigación simple, es un trabajo simple de investigación con diapositivas para que lo presenten la semana que viene, que se llama así. Se llama así. Lo voy a leer para que todo el mundo sepa cómo es. Anoten para que lo tengan bien claro. Se llama interpretación de la cartilla de audiometría tonal. Es decir, cuando ustedes vieron, es la interpretación de la cartilla de audiometría tonal. Cuando ustedes vieron audiología básica, que dieron audiometría, vieron que hay una interpretación de los estudios de la audiometría, con un color rojo, un color azul, es así. Revisen eso, prepárenlo, preséntenlo la semana que viene y además regalen un PowerPoint. ¿Hasta ahí duda? ¿Qué cartilla? Cartilla tonal. Interpretación de la cartilla de audiometría tonal. Ahora, la semana que viene, ustedes van a presentar ese trabajo individual y que además es evaluativo. Vamos a hablar sobre el tema de la clase pasada que era feriado, que es enfermedad del oído medio. Vamos a hablar de algunos temas, no de todo, porque no hay tiempo. Yo no tengo tiempo, sí, honestamente le digo, no hay tiempo para poder dar esa clase. Son muy largas las clases, como ven, 52 diapositivas tiene esta, la otra tiene igual. Entonces son largas y es imposible. Entonces vamos a tocar ese día de su clase práctica algunas cosas que me interesan a mí. Y hoy vamos a ver esto que está aquí. Esto que está aquí que se llama enfermedades del oído interno. ¿Duda con relación a lo que le digo? La semana que viene vamos a presentar una investigación sobre la interpretación de la cartilla de audiometría tonal. Se llama así. Ustedes revisen eso, hagan un resumito y lo entregan. Y hacen un PowerPoint y lo presentan a su clase práctica. Sí. Y lo otro es que esta semana es evaluativa también la clase práctica y tienen que hablar sobre el RINE, sobre el Weber, la interpretación del RINE, la interpretación del Weber, la otoscopía con los detalles anatómicos de la membrana y del conducto, lo normal, y rompe simple o rompe sensibilizado. Rompe simple, esa prueba, y rompe sensibilizado. Como ustedes pues, tienen en práctica esas cosas. ¿Quién es el ginecólogo de ustedes? ¿Quién es el ginecólogo que le hace a ustedes esas cosas? ¿Quién es el que menos pelea? ¿Cuál es el otro? Romben. Cada 2 meses. Cinco puntos, vale. Que vayan a otro turno, ¿Le entregan? pero si quieres meter un pelea, no digo porque tú tengas programado una cosa y que Esto para más que tiempo ya puede ser. la pelota. Por lo diga ya que voy a atravesado en el juego. Dependiendo de la cartilla. Vamos entonces. Sí, porque siempre es un problema cuando no tienen que ir a allá no sé dónde a hacer no sé qué. En mi turno siempre. No sé si el ejemplo le deja a ustedes ahí. ¿Le deja también? No coincide, ¿no? Bueno, ya. Eso es lo que hay que hacer esta semana y eso es lo que hay que hacer la semana que viene. Para que todo el mundo esté preparado y no salga mal. Por favor, el diapasón vale 75 bolivianos creo por el Facebook. Compren un diapasón y después al final, si ustedes no quieren quedarse con el diapasón, me lo dan, yo les pago el diapasón y yo lo dejo ahí como material de estudio se pueden comprarlo, lo vale son 75. Pero tienen que llevar diapasón porque hay que hacer el examen práctico que viene ahora a principios de octubre, comienzan los prácticos de segundo. Y tienen que llevar diapasón. Y tienen que saber en el huevo que lo vamos a montar. Y lo otro es que hay gente que está faltando las prácticas. Hay gente que está ausente a las prácticas. Hay gente que tiene ya más de 3 ausencias, 3 o 2 ausencias a las prácticas. Después no tienen que yo soy malo, no soy malo, pero que
amor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta enfermedad ahora. Miren, hijo, yo voy a tocar el último tema de otorrino. Es decir, de otorrino no, de oído, del oído. Ya la semana que viene creo que vamos a empezar con nasofaringe. Y vamos a ver cosas importantes ahí que en la práctica médica vamos a ver constantemente, como son las epístasis, como son las rinitis, como son las rinitis alérgicas, otras cosas, la amigdalitis, una serie de cosas que son importantes. Pero acá aquí es la parte de otorrino, la parte que tiene que ver con el oído del otorrino. Y vamos a ver esta patología que tiene que ver con el oído interno. Ustedes saben que el oído interno es el oído que está más metido dentro del hueso temporal. Y ustedes saben que el oído interno es el oído que tiene que ver con qué, con la función de qué, y con la audición. Y ustedes saben perfectamente que si nosotros tenemos un trastorno a nivel del oído interno, lo primero que se nos va a afectar, ¿qué cosa es? ¿Quién nos dice? Si nosotros tenemos un trastorno del oído interno, por ejemplo, de la cóclea, ¿qué es lo primero que se nos va a afectar? ¿Cuál? ¿Cuál? La audición. Ya, vaya, no me han decepcionado. La audición. Por lo tanto, hoy vamos a ver patología que el primer síntoma que produce es la hipoacusia. Porque está con el oído interno. ¿Para qué va la función que tiene el oído interno? Miren aquí uno. Ustedes lo saben, hay muchas cosas aquí que ustedes ya saben. Viene el sonido por el canal, va a la membrana, pero ese sonido viene en el aire. Llega a la membrana, y cuando llega a la membrana, los huesecillos se transforman en energía mecánica, ¿verdad? Porque está moviendo un hueso con otro. Pero cuando llega al oído interno, se transforma en energía de qué tipo? Electroquímica, porque es una actividad eléctrica que está mediada por elementos químicos, sustancias químicas que favorecen la transmisión del impulso hacia el sistema nervioso del área de Broca, que tiene que ver con la información que tiene que ver con el oído, con la audición. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver patologías que tienen que ver con esto. ¿Y qué vamos a ver? Miren, previacusia. Vamos a ver trauma acústico. Vamos a ver ototoxicidad. Ojo con la ototoxicidad. Porque esto es frecuente en la práctica médica y ustedes mismos son los que producen esto, no son los pacientes. Ustedes mismos producen ototoxicidad. Somos nosotros los que producimos ototoxicidad. Enfermedad de Meniere y el vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, vamos a. Y voy a andar rápido, ¿saben por qué? Porque ya como habló turno, andaba lento y al final nos faltó el último tema. ¿Qué cosa es previacusia? ¿Ustedes saben lo que es previacusia? Pero ¿qué dice este hombre, Helen Keller, sobre la previacusia? Miren lo que dice la previacusia, sobre la previacusia. Ustedes saben que la previacusia es una patología que se ve en los adultos mayores a partir de los 65 años de edad y que se acompaña de hipoacusia, de cierto nivel o grado de hipoacusia. Y eso se ve por el envejecimiento, como la osteoporosis, ¿verdad? Mira lo que dice él. La ceguera me separa de las cosas. Y la sordera me separa de las personas. Entonces, fíjense la importancia que tiene que nosotros diagnostiquemos la previacusia en los pacientes de la tercera edad para poder dar calidad de vida. Ustedes se imaginan una persona que no escuche cómo debe ser su vida. Una vida bien compleja, porque es como dicen que me separa de las personas. El ser humano tiene que convivir con otros seres humanos. Eso es mentira, que tú te quedas por allá solito toda la vida, no, eso es mentira. Tú tienes que siempre estar en relación con otros seres humanos porque es parte de nuestra manera de vivir, de lo que somos como seres humanos. Entonces, si esta enfermedad, que es una enfermedad vegetativa, que además produce daño a nivel del oído interno, pero además se ve en el envejecimiento, se ve en los pacientes mayores de 65 años, ¿qué tenemos que nosotros resolver a esta gente, a estos viejitos? Es mejorar su calidad de vida. La calidad de vida de un adulto mayor depende de nosotros, como profesional de la salud. Fíjense, no quiere decir que no podamos hacerlo. Independientemente de que vivamos en países de desarrollo o en vías de desarrollo, no quiere decir que no podamos hacerlo. Porque lo mismo que se hace aquí se hace en Europa. Lo mismo. Y los viejos en Europa viven 90 años, 100 años. Aquí vivimos 60, 65, la gran mayoría. Pero se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que el sistema de salud no nos acompaña.
no nos acompaña. El sistema de salud es malo y no nos acompaña. Pero ¿qué tenemos que hacer con la previacusia? Es buscarla. ¿Cómo? Cuando nos graduemos en la atención primaria de salud, hacer el estudio de la población nuestra que vamos a tener a nuestro cargo y dentro de los adultos mayores, a partir de 60 en adelante, buscar los que tienen previacusia y tratarlos. Porque la previacusia tiene muchos factores, lo vamos a ver ahora, pero el factor fundamental es que el ruido es el primero que afecta a estos pacientes. Y en segundo lugar, la solución a la hipoacusia de la previacusia es colocar un implante coclear, los ayuda, porque ayuda a escuchar, es evaluar la hipoacusia, ver en qué nivel está y darle una solución a ese problema. ¿Ya? Ahora, yo no voy a seguir, no voy a hablar mucho en esto porque vamos a hablar de manera general, pero no me voy a hablar mucho porque para avanzar y ver las cosas que me interesan. Pero en la fisiopatología de la audición, vamos a ver que la audición es un complejo proceso en el cual interactúan diversas estructuras. ¿Cuál es? Oído externo, oído medio y oído interno. ¿Verdad? Pero fíjense, el pabellón auricular tiene la capacidad de ampliar el sonido. Ustedes lo saben, claro que sí. Miren sus estructuras anatómicas, todas están en función de que cuando el sonido venga, se proyecte hacia el canal. No se vaya hacia afuera, sino ampliar el sonido hacia el canal, con el objetivo de que pase por el conducto y llegue a la membrana timpánica. De ahí a los canales, a los huesecillos, de ahí al oído interno. ¿Verdad? Entonces, a nivel del oído interno, ¿qué tenemos que ver? Aquí, la cóclea y el órgano de Corti. La cóclea y el órgano de Corti. Está la cóclea, y dentro de la cóclea es el caracol del órgano de Corti. El órgano de Corti, ahí, a ese nivel que tenemos, ¿qué hace ahí? Se produce esto que ustedes ven aquí, ¿bien? Esto que ustedes ven aquí. Hay señales electroquímicas que permiten que el sonido viaje por las ramas, por esta vía aferente hacia la corteza que tiene que ver con integración. La cóclea convierte las vibraciones causadas por el sonido en impulso electroquímico. ¿Bien? Hacia las terminaciones nerviosas y hacia los ganglios auditivos y al cerebro. ¿Bien? Esto es importante que lo tengan claro, porque esto es algo parecido como ocurre en el lenguaje. Ustedes sabían que nosotros tenemos dos zonas del área, dos áreas en el cerebro que tienen que ver con el lenguaje. Tenemos el área de Broca y el área de Wernicke. Y tenemos dos áreas, una que tiene que ver con el entendimiento. ¿Cómo ustedes saben que yo les estoy hablando y no les estoy diciendo una grosería? Ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Ahí tenemos un área. ¿Y cómo ustedes pueden responder a eso que yo les estoy diciendo? Porque tienen otra área que está aquí, que tiene que ver con la pronunciación de la palabra. Ambas áreas se conectan entre sí a través de haces nerviosos que permiten que en cuestiones de milésimas de segundo usted escuche lo que yo les estoy diciendo, lo interpretan y puedan responder. ¿Entendieron? Esas dos áreas están ahí. Lo mismo sucede aquí. Nosotros tenemos un área que se encarga, porque histológicamente está preparada para que toda la información que llegue por vía del sonido vaya ahí, se procese y podamos escuchar. Ahora, los tipos de previacusia las tienen aquí. Tenemos previacusia sensorial, que está relacionada con la célula ciliada. Sensorial. Tenemos neural, que está relacionada con el ganglio espiral, también ahí, en esa región. Tenemos la metabólica, que está relacionada con la atrofia estrial y que está relacionada con muchas enfermedades de base del paciente, como la diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas que favorecen la previacusia. No es que la favorezcan, la previacusia es un proceso normal que va apareciendo en los adultos de más de 60 años en adelante, pero se acelera con otras patologías de base, como son la diabetes mellitus. ¿Bien? La conductiva coclear, que tiene que ver con el ligamento espiral. La central, que es la que tiene que ver con toda esa rama de conexiones que hay para que se produzca el milagro de la audición. Y la mixta, que es un poquito de esta, con esta, un poquito de cada una. ¿Ya? Entonces, los tipos de previacusia las tienen ahí. Vamos a la etiopatogenia. La etiopatogenia, solamente me voy a referir a esto. Miren, hijo, en la etiopatogenia de la previacusia nace de la interacción del genoma con el ambiente y está influenciada por factores genéticos
Hay personas que genéticamente en su familia padecen de trastornos de previacusia. Incluso tienen previacusia en edades que no se consideran en una edad normal para presentar previacusia, porque genéticamente ya vienen predispuestos con esto. Mecanismos celulares relacionados con la edad. Hay gente que tiene trastornos de envejecimiento precoz o tienen cualquier otro trastorno que está relacionado con la edad que aceleran también la previacusia. Otros son los factores ambientales. ¿Cuál es el ruido? El ruido acelera la previacusia. ¿Y cuál es el otro? Las enfermedades asociadas. ¿Qué enfermedades asociadas? La diabetes mellitus. Por eso es que cada vez que nosotros veamos a un paciente, es incuestionable que un médico no le pregunte a un paciente cuáles son sus antecedentes patológicos personales. Yo puedo ir a consulta porque me intenté suicidar, porque me gustaba una mujer, no me dijo que no, yo me quiero para qué buscar. Pero cuando yo llegue allí, ustedes me tienen que decir a mí, señor, ¿usted es diabético? Claro, porque si no me mata la corazón, me mata la diabetes. Entonces hay que tratar la diabetes. Hay que tratar la diabetes, hay que tratar las enfermedades de base, hijo. Porque si usted no trata las enfermedades de base y está tratando solo el problema, es igual que si nada. Entonces es importante que ustedes traten la hipertensión, traten la diabetes, porque no me mató la sopa, porque me va a matar la cetoacidosis diabética, o me va a matar el derrame cerebral, producto de la hipertensión arterial. Es importante los antecedentes, es importante los antecedentes. ¿Ya? Al tratamiento, la prevención y la perspectiva. El tratamiento, ¿saben cuál es? Primero la prevención. Si ustedes llegan a un lugar, a Amazonas, a Chonchorito, allá en Amazonas, y cuando llegan allá, tienen una población de 2.000 habitantes. Esa población de 2.000 habitantes, lo primero que ustedes tienen que hacer es clasificar, según los grupos etarios, ¿verdad? Menores de 1 año, ¿no? Como nos enseñaron, mayores de 60, y si tienen mayores de 60, 4 viejos de mayores de 60, ¿qué hay que hacer con esos 4 viejos de mayores de 60? Hay que buscar la prevención. Porque hay que buscar, porque te está diciendo que un 40% de la población padece de eso. Entonces hay que salir a buscarla. En el tratamiento, hay que salir a buscar. ¿Por qué hay que salir a buscar la previacusia? Porque nosotros podemos ayudar a esa persona. ¿Saben cómo? Poniendo un implante. ¿Sí? Poniendo un implante. Le ponemos un implante, como dice Kevin. La sordera me aleja de las personas. Yo le conozco un implante al abuelito, que el abuelito, tú sabes, todas las noches se va para el parque ahí, la roleta ahí en el parque ahí, a cazar a las viejitas, porque el tipo escucha y la viejita y el abuelito. Entonces, el abuelito feliz y la viejita feliz y viven 90, 95 años, no 65, porque como parte del proceso de envejecimiento y del proceso de salud, de enfermedad, la calidad de vida es eso, mejorar a cada uno de los eventos que tengan para el adulto mayor, mejorarlo. Y si usted le pone el implante, ya la abuelita no tiene que gritar, porque si la abuelita tiene que gritar todos los días, va a llegar un día a la semana que se va a quedar afónica y va a decir, ya te digas, mira, no voy a gritarle más, ya no escucho, me carajo, porque se queda ahí en el parque ahí 3 días con el sordo y con pendejo. Ya. Pero si el tipo tiene un implante, la abuelita viene y le dice, y él le dice, y son felices. Porque ustedes se imaginan que ustedes tengan todos los días que están diciendo un tipo, y el tipo se cansa la gente. Entonces, eso mejora la calidad de vida de la gente. Y lo otro es aquí. Hay que evitar la exposición al ruido, porque la causa fundamental de la presbiacusia es la exposición al ruido. La causa fundamental de la hipoacusia es la exposición al ruido. Y lo que más sucede hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué cosa es? El ruido. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso no había ruido. Fíjate que no había ni nada, no había ni ruido bien. Los pajaritos, hasta que fuimos avanzando en el desarrollo industrial, y el ruido se ha hecho un problema de salud, e incluso hoy por hoy es un problema de salud el ruido. Hay gente que incluso niños que se afectan por el ruido, adultos, embarazadas, neonatos, incluso fetos, se están afectando por el ruido. Entonces ustedes tienen que trabajar en base. Ya, vamos al trauma acústico, ya vieron la previacusia del estudio. Vamos al trauma acústico. El trauma acústico, ¿qué cosa es?
Miren, el trauma acústico no es más que un daño a nivel del oído interno de dos causas. Uno por la onda expansiva y otro por el propio trauma. Por el propio trauma del impacto del sonido. Uno por el impacto, por la intensidad del sonido y otro que tiene que ver con la onda expansiva. Vamos a seguir, vamos a poner ejemplo. Trauma acústico es una alteración orgánica de carácter permanente y progresivo de las estructuras del órgano de Corti. Fíjense, todo es a nivel del órgano de Corti, estamos en el oído interno. Traducida funcionalmente en pérdida auditiva en la zona del espectro tonal, entre los 3.000 y los 8.000 ciclos. Pero ¿cómo tú sabes que es entre los 3.000 y los 8.000 ciclos? Por la audiometría. ¿No? Por la audiometría. Porque te van a poner a hacer una audiometría y te van a poner una serie de ondas, ¿verdad? Con tonos. Y cuando llega a los 3.000 y los 8.000 ciclos, va a haber un trastorno de tipo secundario, un trauma acústico, va a haber hipoacusia. Aquí lo que hay es mucho hipoacusia. Bien. Las manifestaciones son a qué nivel? A nivel del oído medio y del oído externo. ¿Por qué? Porque el oído externo, perdón, el oído medio y el oído interno. Porque el oído externo, ¿qué función tiene? Ninguna. Si el ruido es alto, el oído, el pabellón lo único que hace es aumentar el ruido que lo mete por el canal. Y el canal lo único que hace es llevar el ruido por el canal hasta la membrana. Ya, eso no tiene nada que ver con esto. El problema está cuando llega a la membrana. ¿Qué pasa cuando llega a la membrana? La membrana tiene que moverse. Y a veces es tan intenso el ruido que la fatiga la membrana. Porque ustedes ya saben el concepto de fatiga auditiva. Y si fatiga la membrana, ¿qué pasa a la membrana? Se cansa, igual que la mujer, cuando el tipo quiere estar jodiendo con un tipo y a la mujer no le gusta. Y la mujer sale por ahí para allá y el tipo todos los días desde el balcón. Y ella no quiere saber de él, pero ella sigue. La jode tanto que la fatiga, que ya la mujer lo que ya está allá, la jode. Entonces, les digo que el ruido es la causa fundamental. Oído medio, porque cuando llega a la membrana timpánica se mueve la membrana. Mueve el martillo, el yunque, el estribo, el nahual, entra al oído interno, al órgano de Corti que está situado en las células ciliadas en la cóclea, y ahí es donde se lleva la información y daña las células ciliadas, daña el epitelio de las células ciliadas, daña el órgano, daña las células de Corti y aparecen estos trastornos, ¿verdad? E incluso las manifestaciones pueden ir incluso hasta el laberinto. ¿Bien? Ahora, la hipoacusia por ruido inducido. Miren, aquí está. La sordera por ruido. Oye, existe sordera por ruido. Existe sordera por ruido. Y saben, un ejemplo de sordera por ruido son los grupos electrógenos. En las ciudades pequeñas, donde no llega la electricidad, porque está metida en la Amazonía bien allá, ustedes deben saber más que eso que yo. Ustedes viven en países donde hay Amazonía, aquí en el Tini, en Bolivia, que son zonas bien distantes, donde lo único que llega es una planta eléctrica que le ponen al poblado que se maneja con petróleo, porque la electricidad no ha llegado, porque es de difícil la geografía. Y en Brasil es lo mismo. Hay comunidades que están metidas en la Amazonía, allá, donde no se puede llegar todavía. Se está queriendo llegar, pero no se puede llegar. ¿Por qué llega la telefonía? Porque no es lo mismo poner una antena telefónica con varias baterías recargables solares que se están recargando por el día y ellas se mantienen funcionando. No es lo mismo. Pero en este caso, en estas comunidades, a veces el hombre llega a grupos electrónicos. ¿Qué son los grupos electrónicos? Son como especies de contenedores, como los barcos, esos contenedores grandes donde llevan las cosas. Y dentro de esos contenedores hay motores de alta densidad, que son motores que generan electricidad. Y utilizan 3, 4, 5, 6 grupos de motores, eso uno al lado de otro. Eso se llama grupo electrónico. Y en dependencia de la cantidad de población que vive en un lugar, así se da la cantidad de grupos electrónicos. Y si uno hace ruido, imagínense 6. Entonces, la hipoacusia inducida por ruido, estas poblaciones que tienen estos grupos electrónicos, pues se afectan. Pero no vamos a ir allá, vamos a ir ahora a una ciudad industrial, pleno centro de Brasil, o aquí en Bolivia, no sé qué ciudad pudiera decir, en Bolivia no hay muchos, pero Brasil sí tiene ciudades industriales. Un ejemplo de una ciudad industrial en Brasil. Industrial. Sao Paulo. Tiene muchas industrias, ¿verdad? Yo me imagino que la gente que vive alrededor de esas ciudades industriales debe sufrir de este tipo de problemas. Debe sufrir de estos problemas. ¿Por
¿Por qué? Porque las ciudades industriales generan ruido. Las industrias generan ruido. Las industrias generan ruido. Aunque se pueden hacer cosas para tratar de disminuir la intensidad de los ruidos. Se construyen parapetos o con el objetivo de aislar el ruido, se hacen cosas. Se ponen motores que producen menos ruido, con escape con otro ruido, hay una serie de cosas que se hacen. Pero esto se produce, esta hipoacusia, ¿es por qué? Por ruido. ¿Y por ruido por qué? Por ruido mantenido. Que primero fatiga el oído, o primero se adaptan al ruido de la gente, porque hay gente que se adapta. La gente al final tiene que vivir ahí porque ahí está su familia, está su vida, está su trabajo, está todo, y no se van de ahí, porque cuesta trabajo moverse. Entonces se van adaptando al ruido y posteriormente hacen fatiga auditiva. Y después vamos a ver la diferencia entre la adaptación y la fatiga. ¿Bien? Esta trauma acústico puede tener 4 fases. Una fase de instalación, donde es el ruido que es permanente, posteriormente una fase de latencia, una fase de latencia subtotal y una fase donde ya aparece la hipoacusia. La hipoacusia, pero no te dice qué tipo, cuánto, qué cantidad de hipoacusia, qué nivel de hipoacusia tiene. Solo hay hipoacusia. ¿Ya? Porque ustedes, para saber el tipo de hipoacusia, el nivel de hipoacusia, leve, moderada, severa, grave o fósil, tienen que hacer una audiometría. ¿Ya? Vamos aquí. En la etiología, miren, en la etiología del trauma acústico, ¿cuál es la primera causa? El ruido. ¿Y por qué? Por alta concentración de decibeles. Y ruido con alto decibeles producen esto. Ahora, existen causas secundarias. Causa secundaria sigue siendo el ruido. Pero ¿qué tipo de ruido? Aquí es otro ruido. Aquí puede ser el ruido, puede ser estable, puede ser fluctuante, puede ser intermitente, puede ser de impacto. ¿Qué diferencia hay entre el impacto, el fluctuante y el intermitente? Nada, simplemente que uno se mantiene en el tiempo, otro hay un momento que está, se va, vuelve, se va, así intermitente. De impacto, ¿saben cuál? Por ejemplo, el impacto puede ser una explosión, el ruido intenso primero de la explosión como tal, ¡pah! Eso, por ejemplo, la dinamita, aquí que tanto usan dinamita, en la paz y cosas para pasarla en su poder. Tiran la dinamita, el impacto de la explosión, ¡pam! Pero eso también genera una onda expansiva. Y esa onda expansiva también produce daño, produce ruptura. ¿Bien? Lo otro es la edad, ya lo vimos, los adultos mayores es porque más frecuencia se ve. En el hombre más que en la mujer, pero se ve. Patología previa del oído. ¿Qué patología previa del oído podemos tener? Nosotros podemos tener hipoacusia o presbiacusia, podemos tener una bronquitis media, podemos tener una lesión en el conducto, o podemos tener cualquier cosa del oído, previo a una patología propia del oído, además del daño acústico. Y lo otro es la susceptibilidad individual. Miren, la susceptibilidad individual es genéticamente adquirida, claro que sí, porque por ejemplo, yo a lo mejor me pegan un cigarro aquí y nada más me están pegando el cigarrito, yo no me he pegado, ya yo grito y me pongo a frenético, pero a lo mejor le ponen el cigarro ahí y se queda ahí 3 segundos con el cigarro y es decir que ella soporta más dolor que yo. Miren, ¿entendieron lo que significa eso? Es decir, que hay susceptibilidad individual, es como decir que el umbral del dolor en ella es más ¿cómo? Con relación a mí. ¿Cómo es? Es decir, que hay baja tolerancia al dolor y alta tolerancia al dolor. Hay personas que toleran más dolor que otras, hay otras que toleran menos dolor que otras. Vale, por eso debe depender de eso. ¿Está conmigo? Y bueno, en la patogenia no voy a andar con mucho cuento, para no demorarme en eso. Después ustedes se van a leer, pero miren, si estamos diciendo que la acción directa es el ruido, lo primero que va a suceder aquí en la patogenia, que el ruido es llegar al órgano del
copia a la célula ciliada y destruir en la célula ciliada, el epitelio de la célula ciliada, el órgano del cuerpo. ¿Qué es eso? Pero si destruye la célula ciliada, nosotros sabemos que las células funcionan con calcio, ¿verdad? Con iones de calcio, con iones de potasio, con iones de sodio. ¿Bien? Entonces, bien, hay bajos niveles de calcio en las células ciliadas internas y esto pues favorece aún más la hipoacusia inducida por el ruido. ¿Por qué? Porque la célula ya no, la función de la célula ciliada ¿cuál es? Transmitir ese, viene el sonido por el conducto, llega a la membrana timpánica. Cuando se mete en la membrana timpánica que va a los huesecillos es de tipo mecánico, pero cuando sale de los huesecillos y entra en los oídos internos es de tipo electroquímico, es decir, se produce ya un impulso electroquímico. ¿Por qué? Porque ya está mediado por actividad eléctrica y por celular, por química, como por ejemplo el calcio, el potasio, el sodio. Entonces, si la célula está dañada y no hay actividad o hay bajos niveles de calcio, entonces la célula no está funcionante y la función de ella ¿cuál es? No es la de recibir el sonido, no es la de llevar el sonido, entonces no puede funcionar y aparece hipoacusia. Y lo otro es por la onda expansiva, directa al ruido y lo otro es la onda expansiva. La onda expansiva, lo que viene acá. Yo me lo refiero, se ve mucho a una bomba nuclear. Primero está la explosión, el impacto de la explosión. Después va a generar una onda expansiva, que es lo que viene acá, después del impacto de la explosión, que arrastra con todo. ¿Bien? La adaptación y fatiga auditiva. La adaptación, ¿qué cosa es? Una respuesta fisiológica de un receptor a un estímulo sostenido. Bien, es la respuesta fisiológica de un receptor a un estímulo sostenido. ¿Qué cosa es la fatiga auditiva? Es debido a cambios fisiológicos. Y vamos a ir aquí a esta tabla. Ahí está la explicación de qué cosa es. La adaptación auditiva es disminución de la sensación, de la sensibilidad del oído debido a una actividad previamente desarrollada por este órgano. Sin embargo, se está adaptando a ese ruido. Pero la fatiga es la sensibilidad disminuye debido al estímulo independientemente de que este oído esté excitado. Cuando ustedes vieron fatigabilidad auditiva, ¿qué concepto tuvieron de él? A ver, ¿qué cosa es fatiga auditiva? Una disminución de la audición por un ruido prolongado. Ahora, aquí en la adaptabilidad auditiva hay aparición rápida, esta es rápida. Sin embargo, en la fatiga auditiva, su aparición es lenta, porque es que el ruido, ¿ve? Es lo que dice, se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando, y llega el momento que la membrana dice, oye, ya no aguanto más. Es como cuando a ti te, lo mismo ahorita, estamos con la chica, y tú estás ahí jodiendo a la chica, ya no quiere que tú le digas más nada, déjala tranquila. Entonces, la aparición tuya es ahí jodiendo el día entero, lento, y llega el momento que ya se fatiga. Ya la pobre ya no aguanta más. Sin embargo, aquí la adaptación aquí es al revés. Es rápida, el impulso es rápido, el sonido es rápido. Ahora vamos aquí. En la adaptación auditiva, la máxima caída recae en la frecuencia estudiada, entre 3.000 y 8.000. Pero eso lo sabes tú cuando le hagas el estudio de audiología básica, el estudio de audiometría o la audiología. Pero ¿cómo sabemos que la fatiga auditiva está entre las frecuencias estas máximas, entre 4.000 Hz? Porque ya lo sabemos previamente por un estudio que hay, de que sabemos que cuando hay fatiga auditiva, la máxima caída recae en esta frecuencia, a este nivel. ¿Bien? Ahora, en la adaptación auditiva es el impulso que está llegando constantemente y tú te estás adaptando. Hay gente que se adapta al ruido. Por ejemplo, los que les gusta ver la televisión en las noches y se duermen con el televisor encendido y amanece el televisor y hay una película de Rambo que les gusta tirar tiros y tirar explosiones. Y la noche entera de Rambo tirando tiros y bomba, y tiro y bomba, casi son 3 horas de bomba, y el tipo duerme como si no pasara nada. Sin embargo, la mujer está diciendo, oye papi, apaga el televisor que no puedo dormir. Él tiene una adaptación auditiva al ruido. Bien, e incluso una fatiga auditiva, porque al final que esa intensidad de ruido lo llega a fatigarse, pero la mujer no aguanta eso, veo. Entonces digo, que tiene adaptación auditiva, mira, no se acompaña de acúfeno.
Pero este sí, este que tiene fatiga auditiva, ya la hermana se fatigó, se paró. Digo, nada, ya no aguanto más, ya no aguanto más ruido, ya no aguanto más ruido. Pero internamente aparece ¿quién? El acúfeno, que es la sensación esa de que hay algo que está dentro, que está llegando a ti que te molesta, pero que no es el exterior, sino que está dentro de ti. ¿Bien? Y lo otro es que su duración en la adaptación auditiva, al cesar el estímulo, es menor el tiempo de excitación. Sin embargo, en esta, la fatiga auditiva, su duración es mayor que la del estímulo. Fíjense, es mayor. El estímulo duró 3 minutos. La fatiga auditiva te puede durar 8 minutos. Es decir, su duración es mayor que la del estímulo. La fatiga se prolonga más en el tiempo que el tiempo que duró el estímulo en llegar a producir la fatiga. ¿Entendieron eso? Vamos a la otra. Ahora, la hipoacusia producida por ruido, ¿qué síntomas puede producir? Miren, hipoacusia, tinnitus y vértigo. Hipoacusia, tinnitus y vértigo. Siempre hay. Estos son síntomas de tipo auditivo, pero hay síntomas de tipo no auditivo. ¿Cuáles son? Miren, la exposición a ruidos de elevada intensidad suele tener efectos en el ser humano. Todo esto está relacionado con el estrés que genera el ruido. Oye, digo, ¿alguna vez han ido ustedes a un lugar donde hay un grupo de electrógeno? ¿Han estado cerca de un grupo de electrógeno? ¿Y cómo fue la experiencia? Ustedes se imaginen que estén viendo una película que les guste y constantemente ese motor esté y estás comiendo y ¿Cómo se mueve? te bañaste, te encarcaste, te acostaste con la mujer, hiciste el amor a la mujer y él te dormiste, ¿Dónde te reíste? A ver, reíte. te lavaste la boca, desayunaste, hay que estar loco para estar ahí, hay que estar loco para estar ahí. Hay que estar loco. Entonces, ustedes se imaginan cómo será el nivel de calidad de vida de una persona que está constantemente bajo agresión por ruido. ¿Han oído hablar de lo que sucedió en La Habana, en la embajada de los Estados Unidos con los embajadores que había? En La Habana, Cuba, hay una embajada que es la embajada de los Estados Unidos. Y los rusos, junto con los cubanos, para votar a los embajadores, porque no lo podían hacer de manera diplomática, porque no había una justificación para sacar a los embajadores. Y tú sabes que las relaciones diplomáticas son bien tensas, cuelgan un hilo. Cualquier cosita, te votan al embajador, te votan al cuerpo diplomático. ¿Qué hicieron los rusos? Metieron una onda de ruido. Eso se llama onda de ruido, eso se llama guerra psicológica. Metieron onda de ruido, onda expansiva de ruido. Le metieron en unas casas cerca de la embajada un equipo que era que producía una onda constante. Te cuento que el embajador se enfermó por depresión inmunológica. Se enfermaron, tuvieron que abandonar la embajada e ir a los Estados Unidos y levantar una queja a nivel de la AIA internacional por agresión por ruido. Ya con eso se lo digo todo, búsquenlo en internet para que lo vean. Entonces imagínense, eso nada más que duró 2 o 3 días. Imagínense constantemente, 24 por 24. ¿Qué produce? ¿Porque ustedes creen que el embajador se fue solo porque tenía ruido? No. Presión alta, taquicardia, taquipnea, insomnio, pérdida de apetito, úlcera, o sensaciones de acidez, úlcera, gastritis, no sé, es imposible. Ahí está. Imposibilidad para trabajar. Ustedes se imaginen que ustedes estén trabajando cosas que aquí en la embajada de Brasil estén agrediéndolos con ruido, el embajador de ustedes tratando de hacer cosas diplomáticas con un ruido constante que no lo deja pensar. Es imposible. Entonces eso puede haber trastornos en el desempeño, accidentes laborales, la gente se estresa, e incluso pueden haber accidentes mortales porque un trabajador que esté bajo agresividad constante del ruido
llega el momento que se adapta al ruido o se produce la fatiga al ruido y está trabajando, pero el ruido puede que haya sido por el ruido normal, pero si hay una explosión y él cree que la explosión es la fatiga o el ruido que tiene, se queda en el lugar y se muere, se mata. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto, estimados, miren la importancia que tiene esto, pero además miren irritabilidad, trastorno del sueño, todo eso genera. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. ¿Bien? Y el de paquetipatogenia, bueno, ya yo les hablé de esto cuando vimos la fisiopatología, después lo revisan. Las lesiones auditivas que podamos encontrar secundarias a esto, ¿tienen cuáles son? Se rompe la membrana timpánica. El ruido produce ruptura de la membrana timpánica. Miren la otra, lesión del pabellón y del conducto auditivo externo. Dislocación de la cadena de los huesecillos. Otitis subdurativa ocelosa, porque está dañando en el oído y los mecanismos de protección y todas estas cosas se afectan. Sordera o hipoacusia. Puede haber fractura de hueso temporal por accidente. Puede haber trastornos neurovegetativos, trastornos irreversibles del órgano del cuerpo, vértigo postraumático, acúfeno en movimiento permanente. Ojo con eso. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos prevenir el traumatismo acústico? Así. Control del ruido de la fuente de producción. ¿Dónde está el ruido? Vamos a quitar el ruido. O vamos a controlar el ruido. ¿Dónde está la fuente que lo produce? Aquí. Vamos a tratar de quitar la fuente que lo produce. Hay lugares donde se han hecho esto que ha habido que retirar los grupos de electrones o que se han convertido en un problema para la comunidad. Primero porque trae trastornos en los niños en cuanto al aprendizaje, al desempeño como tal, porque es un ruido constante que afecta el desarrollo intelectual del niño. No se concentran, aprenden poco. Segundo, las personas mayores se acelera la hipoacusia. Tercero, irritabilidad, estrés, la comunidad se estresa. Es bien complejo vivir bajo esas condiciones. Lo otro es acondicionamiento acústico de la fábrica. Hay fábricas que hoy por hoy producen generar ruido. Sin embargo, hay un mecanismo para poder acondicionar los ruidos en la fábrica, para poder disminuir los ruidos en la fábrica. Un ejemplo de eso, que tal parece, pero es algo bien reciente, fue en el 86 la Chernobyl. Vamos a hablar de la termonuclear Chernobyl, la de Ucrania. En Ucrania, la termonuclear Chernobyl explotó. Uf. Y posteriormente la onda expansiva se liberó, porque primero ocurre la explosión, ¡pam! Y después la onda expansiva se va. ¿Qué hicieron ellos para poder aguantar la radiación? Porque las radiaciones afectan el sistema inmunológico, afectan al hombre, afectan la estabilidad emocional, crean estrés, generan esto. Lo primero que hicieron fue abandonar la ciudad. Abandonaron una ciudad de casi medio millón de habitantes. Ustedes se imaginan una ciudad de medio millón de habitantes abandonada. Es un cementerio. Ahí no encuentran nada. Segundo, crearon una estructura de acero con cemento que la desplazaron y la pusieron encima del reactor nuclear y la sellaron. Pero ya es triste, ya es tarde, porque ya la explosión nuclear generó partículas de iones de energía nuclear, de iones de átomos importantes que llegó hasta Finlandia, que está a miles de kilómetros. Incluso gente en Finlandia se afectaron por la lluvia radiactiva. Entonces, eso es una manera de controlar el problema. Pero también, en el caso de ellos, hasta hoy, y se espera que durante muchos años, 300, 400 años, ahí no pueda vivir nadie en ese lugar. Esa prácticamente es una zona muerta. ¿Bien? Ahora, lo otro está el uso de protectores auditivos. Los protectores auditivos ayudan a disminuir el nivel de intensidad de los ruidos. Pero a la larga, hay que hacer estudios y hay que evaluar cada uno de los trabajadores que ustedes tengan bajo su responsabilidad como médicos. Porque los protectores auditivos no protegen 100%. No protegen 100%. ¿Bien? ¿Quiénes usan protectores auditivos?
los que trabajan en la fábrica que generan ruido, en las Fuerzas Armadas, en la aviación civil. ¿Bien? Examen periódico de los obreros y de las fichas audiológicas de ingreso. Es decir, usted va a trabajar en una zona industrial que genera ruido. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Un estudio a los trabajadores. Hay que hacer que se llama un chequeo médico laboral, que incluye audiología. ¿Por qué incluye audiología al comienzo? Porque si después que pasen 6 meses el trabajador viene refiriendo o acusa, usted tiene que tener un elemento de referencia para poder decir, bueno, él entró con este nivel de acusia, de hipoacusia, o no, y ahora está generando un nivel de hipoacusia diferente. Aquí está pasando algo. Y eso los va a ayudar a ustedes a llevar el mejor control de sus trabajadores, a velar por la salud de sus trabajadores. El mismo tiempo le va a decir al empresario, oye, pero tienes que resolver esto, tienes que poder acondicionar tu fábrica, o de lo contrario vas a tener que indemnizar a tus trabajadores porque tú estás creando un problema de salud. Ustedes son los responsables y aquí ninguno de ustedes sabe en qué lugar van a trabajar. Ustedes están aquí hoy pero no saben en qué van a trabajar. Que a veces llegan al momento y tienen que trabajar en un lugar de una empresa. Y ustedes son los responsables de la salud de la empresa. Y la visita y vigilancia periódica a la fábrica. ¿Por qué? Porque los empresarios, a veces por no querer invertir, hacen cosas ahí más o menos para tapar el problema en un momento. Ya después se olvida. Pero ustedes tienen que hacer el seguimiento a eso. ¿Ya? ¿Qué estudio hay que hacer? Otoscopía, que ustedes saben para qué es. Para ver las lesiones, los traumatismos, para ver todo lo que tiene que ver con las patologías que estén afectando los oídos que favorezcan esto. Lo otro es la audiometría. ¿Bien? Y vamos a la otra cosa que me interesa, ototoxicidad. ¿Saben qué cosa es ototoxicidad? ¿Los hay que pueden saber? Enseñamos un poquito porque ya no más caliente. Un ratito, 5 minutos. Miren, es que yo me estoy moviendo y me cae. ¿Qué cosa es la ototoxicidad? Ototoxicidad, pues tú la ese vestido tan rojo, tan lindo. ¿De dónde es la película de Hollywood para saber no me digas, doctora, me voy a querer que me explique que no me voy a poner. Oye, la ototoxicidad, fíjense, hasta aquí todo es importante, pero esto es importante. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben perfectamente que la ototoxicidad no es más que cosa que un daño a nivel del oído. Es una toxicidad a nivel del oído que es inducida ¿por qué? Por fármacos que nosotros usamos en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Quiénes son los que generan la ototoxicidad? Nosotros. ¿Quiénes le dejan sin oído a los pacientes? Nosotros. Entonces, la ototoxicidad tenemos que conocerla bien, tenemos que evaluarla bien, se los voy a preguntar, porque esto a mí me interesa, porque ustedes cuando vayan a la comunidad van a trabajar con estos fármacos. ¿Qué cosa es la ototoxicidad? Pérdida auditiva inducida por un fármaco ototóxico que se considera un problema grave, frecuente, con repercusión en el diario de los otorrinos y de los pediatras. Mírenlo ahí. Ahora, después van a ver la fábrica completa que produce eso. Después van a ver los antiglutocósidos, los antinoclásicos, los anticilatos, los diuréticos, los antipalúdicos que producen eso. ¿Ya? Ahora, vamos aquí. Aminoglucosa. ¿Por qué me volé esto? Otras son las características clínicas de la ototoxicidad. ¿Ya? Lo primero que la ototoxicidad es que, fíjense, hay un aumento en el umbral de las frecuencias agudas por encima de 4.000 Hz. Eso es lo más frecuente. Es lo que se ve cuando ya hay un daño propio del oído. Pero también progresa, ¿sí? Progresa y el paciente puede tener o puede llegar a tener hipoacusia profunda. Eso es otro. Lo otro es que miren lo que pasa aquí. Esto puede ser permanente e incluso llegar a ser irreversible, porque el daño ya no tiene solución. Y es penoso que el paciente llegue a tu hospital, tú lo estés tratando y se vaya solo. Y que tú le digas que venga dentro de un año, se va a quitar dentro de un año. Y que al año venga y siga más solo que nunca. Más solo, es penoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo otro es que un síntoma frecuente de
la ototoxicidad es esto que está aquí. Nixtammo. ¿Se acuerdan cuando vieron semiología del oído que vimos nixtammo? Que nixtammo podía ser horizontal, transversal, ¿y cuál más? Y así. ¿Se acuerdan que había uno que era agotable y otro que era no agotable? Si tú interesas a un paciente y le haces una buena historia clínica, dentro de la historia clínica que tú estás haciendo, uno de los estudios es examinar los ojos. Y si ustedes ven que no tienen nixtammo y le empiezan a dar amicacina, y a los 3, 4, 5, 7, 8, 10 días, 15 días, con dosis de amicacina comienza a ser nixtammo, hay que pensar que el paciente está haciendo una ototoxicidad. Entonces miren lo que dice aquí, el nixtammo es un signo temprano. Si está haciendo ototoxicidad, hay que quitar inmediatamente el fármaco. Aquí no hay riesgo-beneficio, fíjense, porque a veces hay médicos que dicen, bueno, aquí doctor, o te mata la infección o te mata la antibiótico. No. Aquí no hay riesgo-beneficio. Aquí es que si está con nixtammo y está con algún ototóxico, suspendan el ototóxico, porque se queda solo y se queda solo para toda la vida. Aquí no hay más nada que hacer. Si se queda solo, es solo para toda la vida. Es irreversible. ¿Ya? Y miren lo que pasa aquí. Cuando aparece la ototoxicidad, hay síntomas visuales, hay desequilibrio. Los niños tienen inestabilidad, tienen mareo, tienen que abrir su base de sustentación. Un ejemplo de que hay ototoxicidad es que generalmente la persona, normalmente cuando tú haces el rompe simple, no pasa nada. Pero si hay ototoxicidad, esto no lo puede hacer, porque es así. Entonces tiene que abrir su base de sustentación. ¿Ya? Eso es un signo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué fármacos producen ototoxicidad? Aquí están los que más usamos en la práctica médica. Los que más usamos en la práctica médica. Porque no son los únicos. No son los únicos. ¿Miren? No son los únicos. ¿Dónde están? Aquí están. Todo lo que producen ototoxicidad. ¿Está conmigo o no? ¿Verdad? Sí, está conmigo. Miren los fármacos que producen ototoxicidad. Aquí los tengo. Antibióticos aminoglucósicos. Aquí están. ¿Miren? Dañan la cóclea, dañan el vestíbulo y dañan el nervio auditivo en algunos casos. Ahora miren el antibiótico macrólido. Ahí está la citromicina, que la usamos bastante en la práctica médica. Miren aquí. La eritromicina ya casi no se usa, pero la citromicina, y miren, produce toxicidad reversible. Esta produce toxicidad irreversible. Yo les tengo terror a estos. ¿Saben por qué? Porque en la práctica médica lo que más usamos para el tratamiento de la sexo urinaria en la mujer es la amicacina. Porque está viniendo con mucha resistencia a muchas cosas y sensibilidad a los fármacos como la glucosa. Hay que tener cuidado con eso. Otros que son los glupopépticos. ¿Cuáles son los glupopépticos? La vancomicina. Miren. Y es irreversible. Otros que usamos, pero que no lo usamos con mucha frecuencia, pero si usted va a la frontera, sí, lo va a encontrar, que se usa. ¿Ven? La quinina. ¿Por qué? Porque en la frontera tenemos paludismo. Y la única manera de prevenir el paludismo es tomar quinina. ¿O no? Y la gente que vive en la frontera tiene que tomar quinina a cierto tiempo. Porque si no, empieza con paludismo, y empieza la parasitosis, y empieza con encefalitis por paludismo, y se muere la gente. Entonces hay que prevenir eso. Y la quinina produce daño en la cóclea y en el vestíbulo. Antineoplásico. ¿Qué antineoplásico? Usamos muchísimo el cisplatina. Mírenlo aquí. Y produce daño en la cóclea y el vestíbulo. Ojo con eso. Estamos usando antineoplásico. Hay que tener en cuenta que pueden producir ototoxicidad. Diuréticos de asa. La que más usamos, que si yo le digo que de cada 10 pacientes, 8 pacientes en los hospitales usan furosemida, mira aquí. Usan furosemida. Y no es mentira, eso es real. ¿Y qué produce? Daño a nivel de la cóclea. Y antiinflamatorios no esteroideos. También los usamos. En la práctica médica. Entonces, miren cuántos fármacos producen ototoxicidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer
En la nivel de la prevención de la atención primaria de salud, ¿qué tenemos que hacer? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan los factores, conozcan qué cosa es la otoxicidad y conozcan desde el punto de vista fisiopatológico a qué nivel o a dónde es que se produce el daño. Y ya sabemos que el daño se produce a nivel de quién, del oído interno y a nivel del nervio vestibular o del nervio vestíbulo coclear, ¿verdad? Y lo otro es que ustedes tienen que saber que cuando se gradúen van a estar en la atención primaria de salud. Y en la atención primaria de salud puede que vengan pacientes con infecciones, con algunos de estos fármacos, y es frecuentísimo encontrarnos pacientes con insuficiencia cardíaca convertidos a glucosamina. Es frecuentísimo encontrarnos pacientes con amilacina para el tratamiento de la sepsis urinaria, rebelde al tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se recomienda evaluar audiométricamente una vez al año para valorar la estabilidad y la progresión de la pérdida auditiva y así como evitar los aminoglucósidos. Ahora yo les pregunto, en nuestros países, que no hay dinero para la salud, que no aparece el audiólogo, que no aparece la audiometría, que todo cuesta caro, que quieren subir el transporte, que la gente no tiene que comer, que la alimentación está carísima, que las escuelas no sirven para nada, que los padres están haciendo maravillas para poder sacar el dinero, para poder cuidar a sus hijos, tanto en la universidad, en cualquier lugar. ¿Ustedes creen que vale la pena, van a poder hacer esto? No. Esta audiometría anual no se lo va a hacer nunca a nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, es más fácil quitar la aminoglucosis, hacer un urocultivo si tiene una infección urinaria, porque es lo más frecuente bajo, ¿no? Y ver a qué es sensible, poner el tratamiento. Y se le va a poner tratamiento con amilacina, ponérselo a un ciclo corto y volver a evaluar al paciente. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque lo demás, esto es bonito, los libros de medicina es muy bonito hablar así. Es lindo hablar así. Pero muchas de estas cosas no se cumplen en la práctica médica real. Y si se cumple porque tienen dinero. Los que no tienen dinero se joden. Y a veces muchos de nosotros estamos estudiando medicina, tenemos un nivel de clase media y no nos podemos dar el lujo tampoco ni siquiera de gastar en alguna audiometría o en una moto de estudio. Porque es bien complejo. Entonces hay que evitar la otoxicidad por estos medicamentos. Si está tomando glucosamina y a alta dosis, baje la dosis, póngale una dosis que pueda detectar detectar líquido y que no le produzca daño en el oído. Se documentan los principales fármacos ototóxicos según el tipo de agente y la afectación en el oído interno. Es lo que estaba en el cuadro anterior. ¿Ya? Que hay que documentarlo. Se debe evitar la exposición al ruido. La exposición al ruido. Como mismo tenemos exposición al aire del humo, que hay mucha gente que está con asma, con rinitis. Lo mismo sucede aquí. La exposición al ruido es causa fundamental de ototoxicidad, de presbiacusia, de trauma acústico. Entonces, el ruido es inaceptable. Es como el dolor en un paciente con un dolor. Es inaceptable. Hoy por hoy ningún paciente tiene que venir a su consulta y tener dolor. Hay que aliviar el dolor como sea, porque el dolor y el paciente son inversamente proporcionales. Es inaceptable un paciente con dolor y que no sea libre de dolor. Entonces, lo mismo hay que hacer con el ruido. Hay que separar el ruido, hay que quitar el ruido, hay que buscar la manera de eliminar el ruido. Yo vivía en una unidad, con mi padre que era militar, cerca de una unidad de combate de la fuerza aérea. Y esos aviones eran constantemente madrugadas, tarde y noche, porque esos aviones de combate pues, son aviones de motores de mucha intensidad, calentando motores casi una hora. Cuando salían a volar era la noche entera, era una jodienda. Entonces imagínense una comunidad al lado de una base aérea, ¿cómo debe estar la gente? Además del peligro que se puede caer uno, puede haber una explosión, puede haber una militar. Entonces es bien complejo, es bien complejo. Y lo otro es identificar gente que tiene antecedentes o variantes patogénicas o antecedentes genéticos que predispongan a estas patologías. ¿Saben para qué? Como por ejemplo esta y esta. ¿Saben para qué? Para evitar que esto progrese y para aislarlo del ruido, para evitar utilizar fármacos que produzcan toxicidad. Es decir, todas esas cosas son importantes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el método de monitoreo audiológico? ¿Cómo nosotros hacemos el método de monitoreo audiológico? Digo,
La ototoxicidad, si queremos monitorizarla, lo primero que tenemos que hacer es historia. Hay que ver la historia clínica de qué padece un paciente, a qué es alérgico, qué edad tiene, cuál es su sexo, cuál es su antecedente de alergia, antecedentes de cirugía, cómo vive, cuál es el medio en que vive, si hay ruido, si hay esto, si hay lo otro, los antecedentes familiares, si hay antecedentes genéticos, si hay algo que nos alumbre acerca de que pudiera tener de base, enfermedades de base, la diabetes, exámenes otoscópicos, es importante. Yo nunca les voy a preguntar a ustedes en otorrino nada, que sea por estar jodiendo. Cuando yo le digo a ustedes, cuídense eso por algo. Si le digo que se estudien la otoscopía, cuídense la otoscopía, no es la otoscopía de nuevo aquí. El otoscopio, el médico y el otoscopio van a la mano. Las enfermedades del oído, todas hay que verlas con un otoscopio, todas. Aunque ustedes crean que no, aunque sea nada más por mirar, todas las enfermedades del oído hay que verlas con un otoscopio. Segundo, hay que saber hacer rímel, hay que saber hacer Weber, porque eso nos va a decir a nosotros si hay una hipoacusia de televisión o hay una hipoacusia neurosensorial. Y si el paciente tiene una hipoacusia, ¿cómo lo vamos a saber? Con el rímel y con el Weber. Porque si le va a mandar a hacer una audiología o una audiometría, ¿a dónde lo va a mandar? ¿A Santa Cruz? ¿Cuánto cuesta eso? 5.000 bolivianos. ¿Usted cree que va a venir a hacerse una con 5.000 bolivianos viviendo allá en Trigal, en Vallerán? No sé si conocen Trigal. En Vallerán, un pueblo distante de aquí a 600 kilómetros. Venir aquí a hacerse eso. No, si tiene hijos, tiene familia, ese dinerito se lo va a gastar, ¿sabe qué? En alimentar a sus negritos, en llevarlo a la escuela, en comprarle su quehacer o las cosas de la escuela. Los padres que defienden eso o prefieren hacer eso. Entonces, eviten, hagan otoscopía, hagan la línea de Weber, alejen, investiguen con Sherlock Holmes a sus pacientes para que puedan ayudarlos a resolver los problemas, porque si no, van a cargar con esa cruz toda la vida. Prueba de construcción ósea, tiene el Weber. La de ósea es la de Weber, pero también la RIME también mide ósea. ¿Ya? Lobodometría, miren, lobodometría. ¿Quién es el lobodometría? Es el tipo que se encarga de enseñar a hablar, de cuando hay un trastorno del lenguaje. Esta gente que tiene trastorno de ototoxicidad, o tienen hipoacusia, o tienen trauma acústico, o tienen preacusia, a veces los trastornos del lenguaje, tienen trastorno del lenguaje. Y a veces que señaló a hablar, es igual que el paciente que usted tiene ingresado y le pone una zona nasogástrica. Oigan eso, usted le pone una zona nasogástrica a un abuelito y lo tiene 15, 20 días con zona nasogástrica porque no quiere comer, alimentándolo por ahí. Pero usted está alimentándolo por la zona nasogástrica, pero ustedes creen que la zona nasogástrica al final se tiene que quedar. No, hay que sacarla. Pero mientras más días usted lo tenga, el reflejo nauseoso desaparece. El reflejo de la devolución desaparece. Y cuando usted le quita la zona nasogástrica, ¿qué le va a tener que hacer al abuelito? Rehabilitarle la devolución. Y entonces con buchitos de agua, con ejercicio de fisioterapia, empezar a enseñarle de nuevo a comer. Fíjense lo importante que es que cada procedimiento médico que hagamos, nosotros sepamos lo que hacemos y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Porque es muy fácil decir a la familia, pon una sonda que no se quiere alimentar, tengo 15 días alimentándolo con suero. El abuelito mejoró y cuando le sacan la sonda, ¿qué pasó con el reflejo de la devolución? Si no estaba usando la boca, se desapareció. A esa hora hay que rehabilitar, generar más gasto en la familia, porque hay que pagarle a este para que te lo ayude. Y si habla mal, hay que pagarle a este para que te enseñe a hablar, porque los traumas acústicos generan trastorno del lenguaje, porque además la exposición al ruido genera trastorno del lenguaje, porque la gente no se puede comunicar bien. Y este entra a jugar un papel importante. Y hay otros que no cooperan y tenemos que hacer esto. Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. ¿Ustedes saben cuánto cuesta eso? ¿Más de 5.000 qué? Dímelo, médico, mira médico, lo más importante en la vida, ¿sabes qué cosa es? Que nosotros nos
Ustedes están ahora en una edad que no se sientan como ustedes están más ustedes están tristes. Ustedes están que da lo mismo que se cae, el sol se vaya 3 días, que el humo se meta 4 meses. Porque ustedes están en una edad joven, están para divertirse, ustedes son un cabroso. Se está acabando el mundo y se reúnen en una casa 7 y están en fiesta, en joder, y que se acaba el mundo. Pero ya a mi edad cambia eso. No estoy generalizando, pero ya a mi edad cambia eso. Y yo les pregunto, hijo, miren, es importante que ustedes sepan lo que van a hacer con su paciente. Cuando ustedes tengan un paciente, acuérdense de lo que yo les estoy diciendo. Evalúenlo cada cosa que hagan, a corto, a mediano y a largo plazo. Porque se van a complicar la vida. Se van a complicar la vida y van a quedar mal. Miren, esto vale $3,000. Esto vale $3,000. Yo tengo un paciente que tiene un síndrome de Wellenberg, que es un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral posterior. ¿Ha oído usted alguna vez eso? En su tiempo que estudia medicina, ese síndrome es rarísimo. Lo tengo, quiero publicarlo. Ya ando buscando 4 o 5 que quieran hacer la publicación para poner en la revista de la universidad. Lo tengo ahí, que quiero llevarlo a investigación para que lo publiquen. Eso es rarísimo. Y ese tipo, el contraste que compraron junto con el estudio le costó $3,000 hacerlo. Y es un seguro, el seguro Cine, el seguro no se lo cubrió, lo tuvo que comprar su familia. Un tipo de 44 años, con 3 hijos chiquiticos y su esposa joven. Tenía que hacérselo porque el tipo estaba con vértigo. Le puedo traer después para enseñárselo y ustedes hagan la combinación. Estaba con vértigo, estaba con ataxia, atáxico, y además de eso, vivió casi 20 días con una zona nasogástrica. Entonces, a veces estas cosas no se pueden hacer. No pregunten al padre de ustedes, algunos de ustedes, pregúntenme, ¿cuántas cosas han tenido que dejar de hacer el padre o la madre de ustedes para que ustedes puedan venir a la universidad? ¿Cuántos sacrificios no han tenido que hacer para que ustedes puedan estar aquí y han tenido que dejar de hacer su estudio cardiovascular porque cuesta 5.000 bolivianos, 5.000 reales, no sé, para dar el dinero que ustedes tengan aquí? Y no les han dicho nada a ustedes, se han quedado callados. En algún día se lo dirán a ustedes. Entonces, hay que tener conciencia y tenemos que ir desde ahora. Ya ustedes dentro de 3 meses están en el internado. ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a analizar? Y dentro de un año están solitos matando gente por ahí. Pégalo con algo. Yo también maté gente con pero ustedes se piensan que yo me la sé toda. Yo nunca he venido a clase de Estas caras, ustedes ven aquí que estas arrugas de años de estudio, de trabajo, y matando gente y rectificando. No te vayan a pensar ustedes que yo también no me equivoqué, bastante pulmones que pinché, que tuve que poner tubo de toda, y bastante llanto que sufrí, porque estaba solo en un lugar, y bastante que lloré. Y ustedes van a estar igual que yo. Entonces yo lo que no quiero es que ustedes lleguen a eso. Pero para eso hay que estudiar. ¿Entendieron? Hay que estudiar. Cuando les digo matar gente, no les quiero decir que ustedes lo quieran matar porque son asesinos. No, es que a veces estamos formados como médicos, ya somos médicos, pero llegan cosas que nuestro nivel de preparación no nos ha dado la experiencia para actuar y tenemos que a veces no hacerlo todo lo que podamos hacer. Y cuando investigamos y decimos, ay, pero yo podía haber hecho esto, pero tu nivel de preparación no te lo permitió hasta ese momento en que tú te encontrabas. Pero a los golpes de la vida te van enseñando. Llegó uno con una espita, si se choqueó, ya el primero. Pero ya el segundo, el mes que viene, te van a aprender a segunda movimiento posterior y van a saber parar una espita y no se le va a choquear una ninguna. El primero puede ser choquear, pero el segundo no se le va a choquear. Entonces, lo que a eso es lo que me refiero, no que ustedes sean asesinos ni sean nada de eso. Enfermedad de mañana. Bueno, eran unos. Ustedes están locos, por eso son más locos ustedes. Tengo una sequedad y un cansancio de cara. La enfermedad de mañana. La enfermedad de mañana, vamos a leerlo rápido. Esto no es frecuente en la práctica médica, pero hay casos de enfermedades venéreas y se puede ver en los hospitales
incluso lo pueden tener en su casa. Porque esto, realmente no tiene culpa. La gente agarra con estos 20 y 30 años, mientras ellos tienen reacciones, en algunos momentos mejoran, ¿no? Pues se desencadena la crisis y está muy relacionado con el estrés. Fíjense, es un proceso vertiginoso, periférico, no central, periférico, conocido y mejor estudiado, aunque no es frecuente, es decir, que es bien conocido y estudiado. Se considera un síndrome idiopático, tiene muchas causas, muchas. A veces lo estudian tanto al paciente, tanto lo tratan y no encuentran nunca la causa del síndrome. No la encuentran. Y hay pacientes que resuelven con tratamiento, otros no resuelven. Aparece más frecuente en mujeres entre la tercera y la cuarta década de la vida. Poco frecuente en niños y adolescentes, menos mal. Y es verdad que es así. Se ve con más frecuente en mujeres y en hombres en la tercera y la cuarta etapa de la vida. Descrita por este Menieri en el año 1861. Este comité de otorrino considera la enfermedad de Menieri como un síndrome idiopático de hidroendolinfático, de agua endolinfático, definido clínicamente por episodios espontáneos de vértigo, hipoacusia, plenitud óptica y acúfeno. Y el paciente lo dice así: tengo vértigo, me siento con el oído ocupado, estoy con acúfeno, como si tuviera ruido. Y esta sintomatología debe cumplir los siguientes requisitos. Para que nosotros podamos diagnosticar el Menieri, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. No es que cualquiera diga que yo tengo un Menieri, porque no todo lo que produce vértigo, hipoacusia, fatiga, es Menieri. También puede haber otras cosas, por ejemplo, el síndrome del vértigo posicional benigno, que está muy relacionado con los cambios de posición, se parece mucho, pero no lo es. Haber sufrido como mínimo 2 episodios típicos de vértigo de al menos 20 minutos de duración con desequilibrio y cortejo neurovegetativo frecuente. El cortejo neurovegetativo tiene que ver con el sistema neurovegetativo. ¿Ves? Puede tener hipotensión, puede tener bradicardia, puede tener taquicardia, puede tener taquipnea, puede tener hipotensión ortostática, ¿ya? Puede tener sudoración, palidez, frialdad. Esas son sintomatologías neurovegetativas. Lo otro es la crisis, se presenta con un nistagmo horizontal o rotatorio. Y bueno, durante la crisis hay ese nistagmo horizontal o horizontal rotatorio, una de las dos maneras. Puede presentar hipoacusia de tipo perceptivo, contactándose audiométricamente al menos en una ocasión. Puede fluctuar, pero este fenómeno es esencial para el diagnóstico. Y los acúfenos, la plenitud óptica, o ambos a la vez en el oído que está afectado. Es decir, el oído que está dañado por el Menieri, pues puede tener plenitud y acúfeno, ¿verdad? O ambos. ¿Ya? Ahora, la sintomatología, aquí la tienen. Se lo van a leer. Vértigo, hipoacusia, acúfeno y plenitud óptica. Esto ustedes ya lo saben desde la segunda clase cuando vimos semiología. Bien, lo importante es que saber la semiología. Diagnóstico, criterios clínicos. ¿Ven? Criterios clínicos. ¿Bien? Después se lo van a leer. Y estudios complementarios más representativos. ¿Cuáles son? La audiometría tonal, que es el estudio que ustedes tienen que hacer para la próxima semana, la interpretación de la audiometría tonal. Eso es un objetivo importante. Electrococleografía y videonistagmografía. ¿Bien? Y vamos a vértigo postural para los pacientes juveniles. Sin mucha cosa, tiene la misma sintomatología que el otro. Tiene un gran problema. El paciente tiene un vértigo postural que está en relación con la postura. El paciente dice él, que las cosas le dan vuelta. O él le da vuelta a las cosas. Y es benigno, porque no tiene ninguna repercusión desde el punto de vista de algún problema al paciente. No repercute en el paciente en ningún tipo de patología que pueda causarle ningún daño al paciente. Pero es bien molesto, es bien molesto. Miren las características aquí. ¿Sí?
Es periférico, es lo primero que tienen que saber. Todavía queda. Se caracteriza por crisis de vértigo desencadenada por cambios de posición de la cabeza y de corta duración. Suele presentarse entre 40 y 50 años de edad. En el 50% de los casos no se deben a una causa conocida. Es decir, que lo estudian, lo reconstruyen, lo reestudian, lo exprimen, lo baten en una batidora, lo vuelven a mal y no encuentran la causa. Porque tienen un gran concierto de causas que son idiopáticas, no hay causa. ¿Ya? Se calcula que a través de lo largo de la vida, el 2.4 de la población puede presentar crisis de vértigo posicional benigno. Es un vértigo recurrente de segundos de duración provocada por posiciones específicas. Yo lo he tenido, que me han dicho, doctor, que están acostados, no pasa nada. Se levantan, se acuestan y se caen. Se levantan y el mundo se les quiere ir. O si lo encuentran en su familia, ya saben, y aquí lo van a aprender a tratar. Específica, es decir, hay posiciones, cambio de posiciones específicas de la cabeza y del espacio. Y no se acompaña de otros síntomas otoneurológicos, es decir, que este no tiene ni hipoacusia, no tiene otorrea, no es otra cosa, es solamente el cambio de posición, que es el que los manda a él, le da vuelta, y cuando se acomodan de nuevo, se acuestan, cuando se sientan tranquilos, desaparecen. Se vuelven a mover, vuelven a mover. Ya, aquí está la descripción, aquí está la clínica, ojo con esto, porque se lo voy a preguntar en el examen, ototoxicidad se lo voy a preguntar, previa acusia se lo voy a preguntar, trauma acústico se lo voy a preguntar, y esto, ciclo vertiginoso, posicional benigno, perdón, se lo voy a preguntar. Miren todos los síntomas que hay, se los puse con diferentes colores para que no se les olviden, se los paso en la noche. Maniobra diagnóstica. Esto lo vamos a aprender a hacer en la práctica. Porque aquí hay maniobras que después ustedes van a ver cómo nosotros, estas maniobras no son ciencia constituida. Escúchenme, esto no es ciencia constituida. Pero muchos pacientes han referido mejoría clínica con estas maniobras. ¿Verdad? Son maniobras diagnósticas. Después vamos a ver en la clase. Son sencillas. Sentado el paciente, se acomoda hacia un lado de la cabeza hacia el otro, se hace una giración, una rotación de la cabeza y posteriormente acostado con la cabeza fuera de la camilla, se hace movimiento brusco hacia un lado y hacia el otro, con el objetivo de ¿qué? De acomodar la perisma dentro de los canales semicirculares. Esto tiene mucho que ver con los famosos canales semicirculares que ustedes conocen, que han visto en la práctica, que son los anteriores, los medios y los posteriores. Bueno, tiene mucho que ver con eso, después lo van a ver. ¿Ya? Las pruebas complementarias, el diagnóstico diferencial, porque se hace con la meningitis también, porque se parecen mucho, tienen acá, que pueden repetir. El tratamiento, miren el tratamiento aquí, con la maniobra de Evelyn, estas son las maniobras, después lo van a hacer. No es difícil, pero sí muchos alivian con estas maniobras, muchos alivian. Alivian no quiere decir que no vuelva a aparecer los síntomas, pero alivian bastante, que esto es muy desagradable. Los he tenido pacientes que se han pasado 10, 15 días en una cama y no se han podido levantar. Hijos, aunque se vayan, no quiero tener problemas con ustedes. Estoy advirtiendo desde ahora. Mañana van a ir para la clase práctica saliendo. A mí me gusta suspenderlos a ustedes.